definiciones, plantear en función también de las experiencias que nosotros tenemos, cuáles son los desafíos que tienen las distintas administraciones de los recursos humanos, cualquier organización, cuáles son los propósitos que se fijan y cómo se desarrollan dentro de la misma. Más o menos los temas que nosotros, así en forma general, planteamos para el desarrollo de la clase. Y lo primero que nos comprende es ver cuál es la definición, qué es el significado de la dirección de recursos humanos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de dar una definición, vamos a encontrar infinidad de cantidad de definiciones de la misma. Pero en definitiva, cualquier administración donde hay personas, lo que busca es que se pueda obtener la cantidad de gente que se necesita para que se pueda desarrollar la organización, cómo los vamos a utilizar en el mejor sentido de las palabras, cómo los vamos a desarrollar, cómo los vamos a evaluar, cómo vamos a hacer un análisis permanente de la cantidad de personas que se necesita, a los objetos propios de tener la mejor fuerza laboral posible y cumplir con los objetivos que nosotros nos vamos a proponer, ¿no es cierto? Entonces la dirección de recursos humanos, como también se la denomina, y vamos a ver que encontramos distintas definiciones, es ayudar a las personas y a las organizaciones a que puedan arribar a una determinada meta o un determinado objetivo. Siempre acuérdense de esa diferencia entre objetivos y metas, ¿no? Que nos habíamos fijado. Uno tiene que cumplir con plazo, otro con más cumplir con un objetivo que tiene que ver con una acción hacia donde yo quiero llegar y cuál es el camino que voy a definir para llegar a cumplir con ese objetivo, tanto desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista estratégico de la misma, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que las organizaciones cumplen un rol que es fundamental dentro de la sociedad, porque las organizaciones generan o dan la posibilidad del crecimiento y desarrollo de las personas. Es una parte importante de nuestras vidas. Cada uno de ustedes que está trabajando sabe de que esto no es una cuestión de que estamos un rato en el trabajo, cumplimos con el trabajo, nos vamos a casa y somos felices, sino que gran parte de nuestro día se comprende dentro de una actividad laboral. Estamos 8 horas, 9 horas, 12 horas, 14 horas, y ahora con la misma pandemia, yo digo, ¿no? Qué difícil que es el manejo de los recursos humanos para unas organizaciones como son la universidad, que se hace a distancia. El tema de la educación es tremendamente complejo. Hoy escuchaba a un ex ministro de Educación, y a veces uno piensa en el ámbito donde se desarrolla, es en la universidad, y se olvida por ahí de otros estamentos de la educación, como la educación primaria, y hacía un análisis terrible, ¿no?, del significado que tenía para los chicos, especialmente en esa edad, en la edad de 6 años, 7 años, 5 años, la falta de educación, la falta de un año de educación de la manera interactiva y personalizada como estamos acostumbrados y como es, ¿no es cierto?, como debería ser. Entonces, las organizaciones brindan un servicio a la comunidad donde enriquecen, dan bienestar, forman. Acuérdense de la teoría de Maslow, ¿no?, de las distintas escalas hacia donde nosotros podíamos llegar. Entonces, dentro de esa escala, no solamente es un empleo y donde nosotros vamos a dar un producto o un servicio necesario para enfrentar desafíos que se nos vienen hacia adelante, sino que hay un significado que tiene un trasfondo más importante, y es aquel que tiene que ver con hacer las cosas posibles, ¿no es cierto? Pensemos que nosotros entramos a trabajar en cualquier lado, entramos en una empresa, la empresa de alguna manera tiene una inercia, y esa inercia a nosotros nos marca que las cosas son posibles y se van a hacer, pero llevarlas a la realidad solamente lo hacen las personas. La mejor eficiencia posible de cualquier sistema productivo va a depender de las personas. Está bien, hoy está todo muy tecnificado, estamos hablando de industria 4.0, hay una tendencia muy generalizada, pero donde hay alta manufactura son las personas las que hacen realidad las cosas. Y esto tiene que ver también con otros aspectos que son extremadamente importantes, ¿no?, que es aquello que uno aprende a través de la vida en el ámbito laboral, ¿no?
Nosotros nos forman desde el punto de vista técnico. Pasamos por una escuela secundaria, sea técnica o no, bueno, vamos a la universidad nos forma en cuanto a un montón de conocimiento y nos tira conocimiento y nos tira conocimiento. Y por ahí somos muy estudiosos y nos va muy bien, ¿no es cierto? Porque adquirimos esos conocimientos, los comprendemos y desde el punto de vista técnico, especialmente las carreras de ingeniería, nos formamos muy bien. Pero cuando vamos al laburo, hermano, si no te llevas bien con la gente que tenés alrededor, es muy difícil poder tener un desarrollo con éxito dentro de la organización. Tanto en lo que tiene que ver con cumplir con esas metas que te fija la organización, como en ese sentido de bienestar que vos tenés que tener para poder desarrollarte en la organización y después llegar a tu casa y tener un estadio, no te digo de felicidad, pero que no, por lo menos que no se trasladen esos problemas que vos tenés en la empresa hacia tu familia, como así también a veces separar todo lo que te pasa en el ámbito familiar o en el ámbito personal y después tenés que llevarlo a tu lugar de trabajo. Y ahí es donde se presenta uno de los desafíos más importantes que tienen las organizaciones en cuanto al manejo de los recursos humanos. Porque a las personas hay que entenderlas siempre en el contexto donde se desarrollan. Si yo tomo a una persona como una unidad y veo que este tipo vino un día malarriado al laburo y digo, mirá el carácter que tiene, y lo juzgo mal, ¿no es cierto? Lo estoy juzgando desde ese punto de vista como una unidad que es esa persona. Y no conozco el entorno donde el tipo se está desarrollando, los problemas que tiene. Entonces me estoy equivocando. Me estoy equivocando y se me va a hacer muy difícil manejar a la organización. Porque las personas, todos tenemos una entidad diferente, somos todos diferentes. Y dentro de esas diferencias que nos enriquecen, es donde nosotros vamos a tener responsabilidades de conducción, donde vamos a tener que gerenciar. Y ahí está la dificultad y la gran complejidad que se da en el manejo de los recursos humanos. Yo recuerdo en una oportunidad que me pasó, uno tenía siempre la experiencia, trabajado en fábricas más automatizadas, menos automatizadas, con mayor cantidad de gente, con menor cantidad de gente, con formaciones diferentes, en un ámbito donde tenías todos técnicos, a pasar a un ámbito donde tenía gente que apenas tenía formación primaria, pero un choque muy grande yo lo tuve apenas empecé en la facultad, ¿no es cierto? Y recuerdo un caso donde yo era jefe de trabajos prácticos, yo recién estaba con Fernando Zavala, era el profesor y yo era el jefe de trabajos prácticos de él en esta materia, pero que tenía otro nombre, si no querés que ni... Sí, ahí lo tuve yo. ¿Sí? Ahí lo tuve a Zavala. Ah, cuando vos cursaste, ¿tuviste en Ingeniería Industrial 1? Claro. Claro. Bueno, él era el titular de Industrial 1 y Industrial 2. Después Industrial 2, yo era jefe de trabajo, primero fui ayudante, después jefe de trabajo práctico, y después él deja Ingeniería Industrial 2, que se transformó en Administración General, y él siguió con Pensamiento Sistémico, cuando se cambia el plan de estudio en el año 2005. Y yo me acuerdo que eran los primeros exámenes que tomaba yo, ¿no es cierto? Venía Fernando siempre tomando los exámenes finales, y había una chica que era muy, muy aplicada, hoy trabaja en IPF, brillante, y buena persona, y se presenta a dar el final, un lunes, nunca me voy a olvidar, y dio un examen que fue desastroso, le tomé oral, y dio un examen que fue desastroso, y a mí me llamó la atención, ¿no? Digo, ¿qué puede ser? Entonces, digo, no puede ser lo que está pasando. ¿Viste cuando vos notás que algo no funciona? Y bueno, le dije en ese momento, le digo, mirá, por su nombre le llamé y le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la mesa abierta y en lugar de, te doy 4 o 5 días más, tranquilízate, porque inclusive medio se puso a llorar, ¿viste? Bueno, tranquilízate y vení ese día. Y bueno, vino un viernes, le había tomado el lunes a la mañana, vino un viernes, viene el viernes y dio un examen brillante, y vos no podés decir que en 4 días podés cambiar tanto. Entonces, algo hay ahí de raro. Entonces, dentro de la confianza que uno podía tener, que era limitada, le pregunté qué había pasado ese lunes. Y bueno, el sábado había fallecido la mamá.
Entonces, y ella vino igual a dar el examen. Evidentemente sabía un montón, pero su estado de ánimo había llegado a un momento que había hecho crisis, un momento muy difícil. Había muerto, creo que el viernes la mamá, el sábado la habían llevado, era el sepelio. Y pasó el domingo y se presentó a rendir el examen en condiciones que no estaban. Entonces, a veces ese tipo de cosas, ¿qué podría haber pasado por ahí? Ante la falta de experiencia que tenía como docente. No estudiaste nada, vos te parece, y hubiese cometido un gran error, como en alguna oportunidad me ha pasado también, de juzgar a alguien y equivocarme por no entender el contexto. Lógicamente, en el ámbito laboral, y cuando vos conocés a la gente con la que trabajás, evidentemente es más fácil conocer el contexto. Especialmente cuando las personas son extrovertidas, cuando te podés sentar a una mesa, podés intercambiar ideas, podés conocer un poco a su entorno familiar. En la facultad, conocer la vida de usted es muy difícil para un profesor, o saber qué problemas tiene reales que le pueden hacer de que un día de mala leche no hayan estudiado. Puede dar esa condición. En esta situación es mucho más difícil. Por lo menos si nos encontráramos en la facultad, seguramente después de clase alguien se acercaría y me dice, profe, che, mirá, Nicolás, Nico, no pude, me pasa esto, y sería más entendible. Acá se nos hace muy difícil, ¿no es cierto? Pero en las organizaciones, y doy el ejemplo de la universidad, que es lo que me está pasando ahora, pero uno podría contar infinidad de experiencias que hemos tenido en el ámbito laboral y que tienen ustedes en el ámbito laboral. Pero acá lo más importante es pensar que las personas son el eje central de cualquier organización. Acuérdense en la definición de organización como una estructura sistemática, que son las personas que la llevan a cabo para obtener un objetivo definido. Entonces, las personas son las que las convierten en realidad. Y nosotros somos partícipes de que nuestras organizaciones lleguen a tener éxito desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, laboral, pero fundamentalmente en cuanto a la formación que tenemos nosotros, en cuanto a la formación y al desarrollo personal que nosotros vamos a tener. Entonces, las organizaciones de alguna manera cumplen con determinados objetivos. Por un lado están los objetivos corporativos, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionan las organizaciones en cuanto a recursos humanos? Planifican la cantidad de personas que tienen, mantienen relaciones con todo el contexto o el ámbito que los rodea, eso se llama las relaciones industriales. Las grandes empresas tienen un área de relaciones industriales, o por ahí tienen otra designación, área de comunicación con área de relaciones con la comunidad, o como IPF, que tiene una cosa recursos humanos y otra cosa sé que hasta hace un tiempo atrás tenía una dirección de relaciones con la comunidad y establecía relaciones con la universidad y con los vecinos y con los clubes y hacía actividades de responsabilidad social. También, desde el punto de vista corporativo, es muy importante lo que significa la capacitación. Dentro de lo que es la capacitación siempre hay una etapa de evaluación y esa etapa de evaluación nos dice a nosotros cuál es el mejor lugar para que se pueda desarrollar una persona. Muchas veces en la organización una persona va a trabajar en un determinado lugar y después nos encontramos que en ese lugar no funciona, pero la cambiamos de puesto de trabajo y realmente es brillante. Entonces está en los que dirigen recursos humanos ver y explotar las mejores capacidades de cada uno de nosotros. En cuanto a lo funcional también, ¿cómo lo vamos a generar ese recurso humano que nosotros potencialmente podemos llegar a utilizar dentro de la organización? En cuanto a lo personal, la capacitación para esa formación del recurso humano, esa evaluación y esa compensación de las distintas formas que existen de poder compensar a las personas en cuanto a la retribución de su trabajo, que lo vamos a ver hoy un poquitito sobre el final de la clase. Y después todo aquello que tiene que ver con lo social, cómo nosotros desde la organización manejamos a las personas y en ese manejo de las personas, cómo efectuamos, por ejemplo, una contratación que tiene que estar dentro de un ámbito de cumplimiento legal. Entonces, y ese ámbito de cumplimiento legal que se ha visto tan distorsionado en los últimos años y que ha generado una informalidad en el trabajo enorme, ¿no es cierto? Pensemos que cuando se inventó el bendito monotributo ese, hizo que hubiera un techo de un 30-35% de informalidad, entonces nadie te toma si no es con un monotributo, entonces generaste un montón de trabajo
encubierto y muy difícil a veces de poder determinar en cuanto a los beneficios que se puede llegar a tener a partir de estar dentro, por ejemplo, de un convenio de teletrabajo o en el famoso blanco que se conoce, ¿no es cierto? Los servicios que la misma organización tiene con respecto a la comunidad, el tema de responsabilidad social, cómo se relaciona, cómo brinda servicios no solamente a la familia de quienes están en trabajo, donde se desarrolla. Las relaciones con la comunidad son fundamentales, y especialmente en aquellas organizaciones que tienen determinadas complejidades que hacen desde el punto de vista del impacto que pueden generar en el medio, un impacto que no siempre es positivo, desde el punto de vista laboral, sino que es un impacto negativo. Yo me acuerdo hace muchos años, este es un caso que le pasó a Fernando Zavala, te estoy hablando de hace ya 25 años. Fernando era secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Berisso. En ese momento estaba, no sé si alguno de los más grandes se acuerda, pero teníamos lo que era una planta de producción de ácido sulfúrico, ahí sobre la avenida 60 en Berisso. Y las pilas de azufre que había ahí, y era una planta que nunca la podían poner bien en régimen, chimenea, tiraba azufre de cagarse, el olor a ácido sulfídrico, tenía unos problemas ambientales terribles. Y Fernando siempre iba, y bueno, la municipalidad actuaba, ¿no es cierto? ¿De qué manera actuaba? Y cuando podía iba, le metían una multa, ¿viste? Y metían otra multa, andaba un mes bien, después la multaban, arreglaban un poco las cosas. Lo que pasa es que ya esa tecnología era muy vieja, ya no servía más ese modelo de producción que la planta, ¿no es cierto? Era el método de las cámaras de plomo, me acuerdo que lo había aprendido yo cuando estudiaba. Es un método que se utilizaba a principios del siglo XX para obtener el sulfúrico. Y entonces llegó un momento que los vecinos le cortaban la calle, hablaron un quilombo ahí en la 60. Y bueno, empezaron con las suspensiones, la suspendían, le daban 10 días, la paraban por 10 días, la paraban por 15 días, hasta que llegó un momento, decidieron directamente cerrarla, la clausuraron, la cerraron. Cuando la clausuraron, quedaron cerca de 100 personas en la calle, y después le cortaban la calle para que no se clausure la empresa, porque la misma gente que estaba viviendo ahí, hasta los vecinos de enfrente que puteaban porque tiraba ácido sulfídrico, después puteaban porque, claro, dejaron de venderle a toda la gente que trabajaba en la fábrica. Entonces el impacto negativo que se generó fue terrible. Entonces el manejo de las relaciones, de las organizaciones con la comunidad es fundamental. Y en este caso estamos pensando en hacer las cosas bien, no como muchas veces que hacen las cosas para el diablo, ¿no es cierto? Y así se ha dado mucho, en la zona de Berisso, en Ensenada, ni hablar. Nico, ¿y Sí. cómo se solucionó eso? No se solucionó más, se clausuró la planta y chao. No, era inviable esa planta. Después con los años, en YPF aparece la famosa planta Klaus. Entonces, de alguna manera se puede obtener, por lo menos los principios, el dióxido de azufre como para reemplazar y tener una producción de ácido sulfúrico. Sí, la tengo con el sulfúrico. Pero no, esa planta se cerró ya hace muchos años. Ya les digo, creo que la cerraron allá por el 2002, 2003, no me acuerdo. Pero fue terrible primero de un lado y después del otro, ¿no es cierto? Pero aparte, hasta hubo una intersección después que se daba por intereses, ¿no es cierto? Entonces las relaciones, vuelvo a repetir, el tema de las relaciones en cuanto al Departamento de Relaciones Industriales o Departamento de Relaciones con la Comunidad de las organizaciones es fundamental. Tiene que haber una presencia permanente. Y así hay muchas empresas que trabajan muchísimo, ¿no?, para la comunidad. Acá tenemos el caso de Fanelli, la labor que hace en cuanto a responsabilidad social, ayudando a gente humilde, el Club Capital Chica, ahí que está sobre la 66, la mantienen ellos, han hecho un trabajo enorme, sabiendo también de que generan un impacto negativo, porque detrás de la planta también tienen unas canteras donde sacan tierra, ¿no es cierto? Así que bueno, te compensa de alguna manera. Pero bueno,
Esto es lo que de alguna manera quería mencionarles en cuanto a estos objetivos que tienen, por ejemplo, esas áreas que tienen que ver con la relación con la sociedad. Y ustedes, acá yo les pongo, lástima que no tenemos la posibilidad de estar en la facultad, pero dentro de lo que es la biblioteca que tiene el Departamento de Ingeniería Industrial, que tiene como 3.500 volúmenes, hay una cantidad enorme de libros que están direccionados al manejo de los recursos humanos. Y ustedes van a encontrar que según las organizaciones, según las modas, según los años, según los países, se denominan de distintas maneras. La más chica por ahí departamento personal, o departamento de relaciones industriales, o de departamento de servicio personal. Las pymes por ahí tienen un contador que hace todo, ¿viste? Una pequeña pyme tiene el contador que maneja los números y a su vez es el gerente personal. Pero bueno, son distintas formas de nombrarlas, distintas modalidades con las cuales nosotros nos podemos encontrar. Entonces, uno de los trabajos más importantes que desarrolla está con el planeamiento del personal, ¿no es cierto? Tiene que ver con el planeamiento del personal. Y dentro de ese planeamiento, las actividades específicas que se realizan, esas son aquellas que tienen que ver con un proceso de revisar cuáles son los requerimientos de los recursos humanos que a mí me pueden dar de alguna manera un orden o me pueden asegurar una cantidad de personas determinadas para hacer que mi sistema sea lo más productivo posible, ¿no es cierto? O sea, y dentro de esa productividad llegar a la mayor eficiencia en cuanto al uso de los recursos, que tenga que ver también con las mejores capacidades, las mejores personas para cada trabajo, la capacitación que yo le pueda dar, la formación que yo le pueda dar, para que tengan esas habilidades necesarias y que se corresponden a cada una de las actividades que se van a desarrollar dentro del ámbito laboral. Entonces, ese planeamiento del personal tiene distintas etapas. Ese proceso, de ahí dice, de revisar sistemáticamente los requerimientos de recursos humanos, tiene distintas etapas. Y estas etapas tienen que ver fundamentalmente con procesos que están relacionados con cómo yo voy a tomar a las personas, o sea, cómo voy a buscar a las personas, cómo, porque yo hablo y dejo la femenina, cómo yo voy a buscar a las personas, que es la etapa de reclutamiento, que sí, es una palabra fea, viene del español, reclutas, a mí que yo soy grande me hace acordar a la colimba, ¿no? El servicio militar, cómo la voy a seleccionar, cómo la voy a contratar y cómo la voy a capacitar. La palabra inducción en las empresas se conoce como capacitación, o sea, la capacitación se suele reconocer como inducción o cursos de inducción. Entonces, en esta primera etapa, que es la etapa de reclutamiento, nosotros lo que hacemos es tratar de buscar a la gente adecuada para nuestra organización, a través de distintos tipos, distintos métodos. Quizás uno de los métodos más comunes hoy día y en las organizaciones grandes tiene que ver con ese reclutamiento que se realiza dentro de la misma organización, ¿no es cierto? Donde yo busco entre las personas que ya tengo en la misma, quién está capacitado, algo ya dijimos, para realizar una determinada tarea. Porque muchas veces no sucede, las organizaciones toman una persona para hacer una actividad determinada y con el correr de los tiempos, en la medida que va ascendiendo o no, dentro de una horizontalidad, tienen un mejor desempeño que otro. Entonces yo puedo ofrecerle un lugar diferente de trabajo a partir de una selección interna. Pero muchas veces esa selección interna no se da, entonces tengo que buscar otros canales. Ahí está puesto algunas cosas que ya han quedado un poquito en desuso, ¿no es cierto? Pero todavía sí unas ofertas ahí por determinados canales que ya han quedado en desuso, como recién les decía, pero hoy lo más común que se da es a través de internet, bolsa de trabajo o páginas que ustedes entran y ahí depositan sus recursos, sus currículum y bueno, a la espera de que en algún momento se los pueda buscar o se organizan determinadas jornadas donde ustedes van, asisten y hay distintas organizaciones que le ofrecen puestos de trabajo. Se pueden ofrecer de manera permanente a través de distintos canales que existen
en Internet, ¿no es cierto? Existen las bolsas de trabajo también, por ejemplo, la facultad en su momento tenía una bolsa de trabajo, no sé si ahora la está ofreciendo o no la está ofreciendo. En mi época era muy común el diario. Nosotros, el Diario de la Nación, el Clarín de los domingos, era fundamental, ¿no es cierto? Íbamos ahí a buscar trabajo. Hoy ustedes ya, no creo que alguno vaya a un clasificado del Clarín para buscar un trabajo, ¿no es cierto? Los canales son totalmente diferentes. Y lo interesante de todo esto es ver si dentro, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Las organizaciones lo que quieren es atraer las mejores capacidades en cuanto a recursos humanos posible para tener una base de datos y en función de esa base de datos después salir a buscar en un determinado momento a la gente que realmente necesita. Eso es muy común, se está dando muchísimo. Y para eso quieren tener un perfil, una descripción de la persona ahí almacenada y que en su momento puedan llegar a comprar. En algún momento, no sé si ahora se siguen utilizando, me parece que ya quedaron un poco, o por lo menos en algún momento fueron muy utilizados los que eran los programas de jóvenes profesionales. Hoy ya me parece que ya bajó un poco esa demanda a través de programas de jóvenes profesionales, eran masacres, te llamaban a una empresa como Quilmes, ibas a Quilmes, 100 personas, sometidas a un montón de preguntas y juegos de roles, con problemas que se les presentaban, que por ahí muchas veces eran de difícil comprensión, y te estaban analizando primero los psicólogos, después te analizaba algún gerente que tuviera que ver con recursos humanos. Bueno, son distintas modalidades que, vuelvo a repetir, tienen las organizaciones para que de alguna manera generar una base de datos y después poder llegar a un estadio que es el siguiente, que tiene que ver con la selección de personal. Y fíjense que ahí en lo que es selección de personal empieza hablando de exámenes y pruebas. Hay organizaciones que siguen todavía trabajando con el tema de exámenes y pruebas. Hace muchos años lo que se hacían eran pruebas técnicas, te tomaban examen. A mí me pasó de que me hayan tomado, especialmente cuando me recibí de técnico, que te tomaban cálculos analíticos, ¿viste? Yo decía, tenías que cuantificar la cantidad de iones que encontraban, una locura, ¿viste? Y te tomaban técnicas analíticas, desarrollaban, aparecían exámenes de escuela, exámenes de facultad. Con el correr de los años, ese tipo de examen y prueba fueron cambiando. Y hoy te toman casos para poder, casos muy similares a los que le dimos nosotros le mencionábamos nosotros durante el comienzo de las clases, cuando vimos resolución de problemas, toma de decisiones. ¿Qué es lo que te meten un caso? Te dan un caso. Este año no lo podemos hacer mucho, no lo hemos hecho mucho por esta bendita metodología, ¿no es cierto? Pero por ahí, Julio, vos si cursaste antes, te vas a acordar que nosotros antes trabajábamos mucho con casos. Le planteábamos un caso y ustedes a veces nos decían a nosotros, pero no entendemos desde el punto de vista técnico, que no conocemos qué pasa en esta fábrica, no conocemos cuál es el proceso. Y a los tipos no les interesa saber si vos conocés demasiado del proceso o no. A la gente que te está tomando esta prueba, lo que te está analizando es cómo te plantás vos cuando tenés un problema, qué lógica seguís para resolver ese problema. ¿Cómo te plantás vos ante una toma de decisión? ¿Qué lógica seguís vos ante una decisión que tenés que tomar? Te dan un caso y dicen, ¿qué decisión ustedes tomarían? Entonces, tipo, ¿qué es lo que te está analizando? ¿Cómo te fijaste el propósito de la decisión? ¿Cómo te planteaste los objetivos? ¿Cómo analizaste distintas alternativas para poder cumplir con ese objetivo? ¿Cómo a la alternativa mejor balanceada que vos tuviste le analizaste los posibles riesgos para poder llegar a cumplir con ese objetivo final? Eso es lo que te están analizando. De ahí sale, aparte después por ahí también de ese examen psicológico que te pueden estar tomando a partir de algún test específico, hay muchos modelos de test también que se toman, te hacen también hacer dibujitos, dibujate el árbol, y cuando dibujaste el arbolito tenés que hacer la raíz y guarda como hiciste la copa, y si te dijeron dibujar un hombre con un día lloviendo, metele paraguas y botita porque si no algo te está fallando. Bueno, hay un montón de métodos que existen como para poder seleccionar a la gente que va a trabajar. Y quizás, en definitiva, siempre vamos a terminar en lo mismo, ¿no es cierto?
El método más valioso es aquel que tiene que ver con la entrevista y especialmente con la referencia. Entonces, en cuanto a referencia, yo lo que le puedo decir, muchachos, un poco en función de la experiencia, a medida que uno vaya cambiando de trabajo, nunca hay que quedar mal con la persona con la que vos estuviste trabajando en un determinado momento. Nunca te tenés que ir mal de la organización en la que vos estuviste trabajando. Pues en definitiva, después puede llegar a suceder de que vayan a buscar referencias a ese antiguo empleo que vos tuviste y en función de esa referencia quedaste o no quedaste. A ver, las recomendaciones son fundamentales. Hoy las empresas, y ya desde hace unos cuantos años, prefieren no tener problemas con la gente. No quieren generar quilombo dentro de su empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan personas que sean lo menos conflictivas posible. Todo lo que es técnico se aprende. Pero la interrelación con el tipo que tenés al lado y que tenés que laburar todo el día es lo más difícil. Y vos tenés una personalidad conflictiva, le llevás el conflicto a la organización. Y las organizaciones no quieren tener conflictos. Entonces, ese es uno de los análisis fundamentales que hacen a la hora de tomar una persona para trabajar y es la que nosotros nos tenemos que adaptar. Y la vuelta de la vida no sabés para qué lado te van a llevar. Entonces, siempre lo mejor es recomendación de alguien que pasó por distintos trabajos, y de distintas índoles, nunca quedar mal con la persona que te dio laburo. Hay una vieja frase que hoy queda un poco en desuso, pero dice, nunca escupas la mano del que te da de comer. Yo siempre la respeté, por ahí ya estoy un poco antiguo, ¿no? Pero siempre la respeté y me fue bien. Y en los momentos... Nunca muerdas la mano. ¿Eh? Eso viene del campo y es nunca muerdas la mano. Porque cuando el perro muerde la mano, chao, hay que matarlo. Sí. Sí, no, yo siempre la aprendí de chico como nunca la escupa la mano. Pero bueno, sabía que en el campo también se hablaba de nunca muerdas la mano. Pero es verdad, eso siempre tenés que quedar bien parado, porque si no, nunca sabés las vueltas. Mirá, a ver, por ahí uno, como siempre decimos, trata de contar experiencias que a veces son enriquecedoras, ¿no es cierto? Yo recuerdo, en el año 95 yo venía desde los 18 años ya trabajando en un laboratorio, 18, 19 años en un laboratorio, 17 años estuve en el laboratorio, 6 y pico. Y un día para otro cerró el laboratorio. Yo había hecho toda mi carrera ahí, entré como técnico, estudié trabajando ahí adentro, fui supervisor, empecé como, mi primer paso fue ser delegado gremial a los 21 años, después fui supervisor, y era delegado y supervisor, porque tenía muy buenas relaciones con la gente y no querían que dejara de ser delegado, bueno. Y después, cuando me recibí, ya fui jefe de área y después fui ingeniero de planta, ¿no? Un día cerró el laboratorio, terrible. Yo tenía la llave de la planta colgada en mi cinturón, con la radio permanentemente, día, sábado, domingo, feriado, producción no paraba, laburábamos como negros, dediqué mi vida a ese laboratorio. Un día cerró y pasé de tener la llave del laboratorio, pasé a que me cierren la puerta de entrada del portón, me cambien de un día para otro con la cerradura, y cuando tuve que volver el lunes, tuve que hacer la cola de 90 personas, 70 personas, 80, no me acuerdo, uno más ahí haciendo cola para poder entrar a retirar mis cosas de la taquilla. Ese viernes fue terrible, muy triste, ¿no? Yo tenía hijos de 5 años y 7 años en ese momento. ¿Qué iba a ser de mi vida, no es cierto? Sin trabajo, chicos, bueno, un montón de cosas. Tenía a mi viejo que tenía un taxi, así que ya por ese lado estaba salvado, bueno. Tenía el carnet profesional, así que podía manejar el taxi. De vez en cuando salía, me daba una vuelta y me hacía un mango con el taxi. También tenía otro emprendimiento personal, pero tenía gente trabajando, había que echarla, yo no quería echar a nadie. Bueno, todo un desastre. Y recuerdo que el que era director técnico del laboratorio me llamó cuando entré y me dice, tengo uno de los miembros del directorio que quiere hablar con vos, me llamó, me dice, mirá, Nicolás, vos
entraste muy jovencito con nosotros, queríamos hacerte un regalo, yo sé que era un momento muy duro, pero vos me habló la vida, bla, 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 todo el verso, y me dice, toda la biblioteca que está referenciada con la parte de ingeniería de planta te la queremos regalar. Y me regalaron montones de libros de la biblioteca del laboratorio. Qué sé yo, me fui contento ese día, pero bueno, por lo menos fue una atención, ¿viste? Pero busqué un montón de trabajo, un año sin conseguir nada, mandaba avisos para todos lados, no conseguía nada, y un día me llaman de una planta petroquímica de acá que se cerró, que es IPAC. Se había privatizado YPF. Así que había cientos de ingenieros sin laburo. Me llaman de IPACU, me había recomendado alguien de adentro, me dice, bueno, vas a pasar a hacer una entrevista, pero va a ser medio difícil porque tenemos anotado aproximadamente 95, 100 personas, eran cerca de 100 personas, 100 ingenieros que estaban trabajando. Vos te imaginás, entrar en una industria petroquímica, yo venía de la industria farmacéutica y tenía toda la gente de YPF que estaba todavía haciendo cola para entrar, haciendo cola, se habían anotado. Bueno, me hicieron una primera entrevista y me dijeron, bueno, ahora vas a una segunda entrevista, y me mandaron a Buenos Aires, donde estaba la central, a una oficina de recursos humanos, y ahí me tuvieron, me acuerdo, me volvieron loco con la entrevista, el test psicológico, ese que me hicieron, me metieron ahí en una ventana que daba el sol, así un calor de loco, me apagaron el aire acondicionado, me tuvieron 4 horas, 5 ahí entrevistas, test psicológico, crucigramas, resolución de ejercicios, dibujos, entrevista con uno, con otro, bueno, salí de ahí adentro amargado porque me pareció que todo me había ido mal. Como a los 2 o 3 días me llaman y me dice, te quiere ver el gerente de operaciones. Bueno, me llama el gerente de operaciones, que era un muchacho de Bahía Blanca, me entrevista y me dice, mirá, hemos decidido que entras vos, que vas a quedar vos para planta. Yo me quedé recontra asombrado, no tenía idea de lo que estaba pasando. Digo, sí, en serio, mirá. Y no me animé ni siquiera a preguntarle cómo había resultado el test que me habían hecho allá en Central Buenos Aires. Me dice, mirá, nos decidimos por vos por 2 cosas. Primero, porque está el ingeniero tal, y los ingenieros, había 2 ingenieros, uno había sido compañero mío del secundario y el otro compañero de facultad. Dice, nos decidimos vos por eso y por esto. Entonces abrió el escritorio y sacó una carta. Habían llamado al laboratorio, que todavía la gerencia del laboratorio, o sea, había cerrado la planta de producción, pero tenían la marca. Entonces, ellos de alguna manera, el directorio estaba conformado. Entonces, habían llamado al laboratorio, lo habían entendido y le habían pedido referencias mías. Y mandaron una carta con referencias mías que prácticamente se me caían las lágrimas. Y bueno, entonces, lo que les quiero decir es que entré a trabajar en un lugar que nunca me imaginé que iba a poder empezar a trabajar, porque tenía 2 personas adentro que me conocían de hacía muchos años, uno de ellos especialmente, el otro me había conocido en el secundario, y por la carta, por los antecedentes que habían pedido de mí en el anterior trabajo. De que cuando empecé a trabajar, y tuve un poquito más de confianza, un día me acerco a la oficina de recursos humanos, hablo con el gerente personal y le pregunté, le digo, che, quisiera saber yo cómo salieron mi test que hicieron allá, me salió bien, me salió mal, qué sé yo, cómo fijaron mi personalidad, porque lo que hacen ellos es fijarte tu personalidad. Dice, mirá, cuando te tomaron, todavía no había llegado los resultados del test. Ya con la entrevista y con las recomendaciones, ya estaba todo resuelto. Entonces, con esto le quiero decir, y cerrando un poquito el tema, es, vuelvo a repetir, no nos vayamos mal del lugar donde estamos laburando, hagamos todo lo posible por ser las mejores personas posibles dentro de nuestro ámbito laboral, que seguramente la vida nos va a retribuir. Podemos tener un tropezón, podemos tener 2, pero las cosas van a ir avanzando, ¿no es cierto? Esto en cuanto a selección. Después viene el tema de la contratación, ¿no? El tema de contratación. Hoy el tema de contratación es un tema muy difícil. El tema, como les decía hace un rato, el tema del monotributo, las organizaciones poder entrar, los contratos de prueba, 3 meses.
las leyes se van modificando permanentemente, hay que ver la influencia que tienen los sindicatos según qué tipo de organización en la que vos entrás. Si esos contratos que te hacen son por un tiempo determinado, indeterminado, si se respetan los convenios colectivos de trabajo. Pero hoy muchas de las organizaciones utilizan el monotributo, ¿no es cierto? Hay muchas organizaciones que hacen un aprovechamiento de esta situación que realmente es muy injusta, porque fíjense que mucha gente que estaba trabajando bajo el régimen de monotributo y por alguna razón ahora quiso cobrar el IFE y por ahí hasta no lo podía cobrar, y cuando lo cobró cobró 2,50 pesos, y sin embargo si hubiese estado en un régimen en blanco, como decimos, o bajo una determinado convenio, hubiese estado cobrando con el ATP y podía tener la posibilidad de tener una mejor retribución, ¿no es cierto? Entonces, el tema de las contrataciones también hay que verlo, y el tema de las contrataciones está atado a un montón de factores también, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cuántas horas laborales vas a trabajar y qué se te puede llegar a dar de más, y eso tiene que ver con los servicios que te puede dar la organización, ¿no es cierto? Eso también hay que mirarlo mucho. ¿Qué de más se te puede dar, ¿no es cierto? ¿Cuánto más se te puede ofrecer? La obra social, los premios por producción, ¿no es cierto? Eso hace que la gente se motive muchísimo, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Y no estamos hablando de algún otro tipo de premio que por ahí se utilizó mucho, especialmente en los años entre el 95 y el 2007, 2010, hoy también todavía se sigue utilizando, que son, por ejemplo, los premios que se daban por falta de accidentes de trabajo en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que había las empresas en la puerta ponían 250 días sin accidentes laborales, entonces te daban un premio mensual porque no había habido accidentes laborales. ¿En qué terminaba eso? Que si un día te llegabas a quebrar la mano y declaraba que tenías un dedo quebrado y tus compañeros te pegaban un garrotazo por la cabeza porque cobraban el premio, no dejaban de cobrar el premio, ¿viste? Entonces todo ese tipo de cosas con el tiempo se fueron dejando también. Hoy todavía algo de esto existe. Sé que tiene algo ahí por ahí adentro también con respecto a ese tipo de premios todavía, o no premios, sino hace mención a la falta de accidentes de trabajo, y por ahí no tienen accidentes de trabajo con el personal estable, pero sí tienen con las contratistas, y eso no lo mencionan, ¿no es cierto? No, están haciendo al revés, Nico. Ponen multa si no cumplen, si les ponen cierta cantidad de sanciones por seguridad y higiene, que están los chicos que deben saber, le descuentan a la contratista de la certificación. Claro. Al revés. Sí. ¿No, Juan? ¿Es así, Juan? Sí. Es según el grado de la observación también. Sí. A las contratistas del sistema así de observaciones, pero lo que dice de personal propio está para los jefes. Si se cumplen los objetivos, hay premio. Sí. Sí, eso de los premios que vi en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Sí. Yo me acuerdo en una oportunidad, estábamos ahí en Ipaco y teníamos una cabina de gases ahí en el laboratorio, y fue uno de los técnicos, y vieron que los tubos de gases siempre van con cadenas, ¿no? Vos lo asegurás con cadenas, en un lugar fijo con una cadena. El flaco le sacó la cadena, corrió el tubo, y el tubo, claro, un tubo pesadísimo, lo arrastró y le giró, mientras lo iba girando, gira el cuerpo y se tuerce la columna, ¿viste? Se hizo pelota el flaco. Entonces, llamaron al servicio de emergencia que teníamos, el flaco tenía un dolor terrible, dice, no, pero no es nada, una boludez, ¿viste? Y el flaco, al día siguiente apareció, no podía ni caminar, no es nada, lo mandaron al servicio médico. El flaco era porque, ¿viste?, estaba presionado por el tema del premio. Bueno, ese hombre estuvo prácticamente 1 año y medio sin trabajar. Un problema en la columna terrible tuvo, y el tipo no lo quería reconocer, ¿viste? Llegaba a situaciones muy complejas, ¿no?, en cuanto a eso. Bueno, veo que ahora cambió la cosa, ¿no? Ahora te castigan. ¿Qué va a hacer? Yo vendría a ser el brazo armado de ese sistema de castigo.
Sí, igual Verdugo. Nico también cambió, pero eso sigue pasando. Porque como decía por ahí Adrián, cuando los castigan a las empresas también tratan de taparlo. Ah, sí, sí. Sí, hay cosas que son difíciles de tapar. Pero bueno, son todas modas o momentos en que se utilizan, pero encubren la realidad, ¿no es cierto? A veces las intenciones son buenas, pero cuando se encubre la realidad la cosa eh, no va bien. Nico, Bien. Nico, El otro tema Nico, es aquel que tiene... Sí, Nico, dale. no, antes de seguir, dos temitas que me iban ahí colgados del tema plata, sobre todo. Dos cositas. Uno, siempre lo que te piden vos cuando buscas un trabajo es estimar el sueldo o cuánto querés ganar. Y es la parte más complicada. Entonces siempre les conviene buscar. Hoy en internet hay muchas páginas, una se llama Glassdoor, puerta de cristal, donde pueden ver lo que está cobrando alguien al sueldo que ustedes se van a presentar. Entonces, porque si pones mucho o poco, quiere decir que no tenés ni idea por ir el puesto de trabajo. Entonces, cuando piden sueldo, hay que buscar. Busquen que hoy internet es más fácil y busquen sueldos parecidos y pongan algo coherente, poquito ¿Cómo arriba. dijiste la página, Adrián? Glassdoor, puerta de cristal, se llama. Y también para búsqueda laboral, pero tiene comparación de sueldos también. Y otra es cuánto gano, algo así. Pones y la gente pone lo que gana, y todos votan, si ganas mucho, ganas poco. Esa es cuánto gano, o cuánto cobro. Es muy buena página. Para tener una idea de los sueldos, que por ahí, si tenés a alguien conocido que está trabajando, más fácil. Se llama así, cuánto estamos ganando un tipo, no sé, un ingeniero industrial trabajando en planificación, y pones un monto. Y lo otro es, cuando vayan a discutir un sueldo, discutan siempre el neto, nunca el bruto. Discútanlo, eso también suele pasar. Te dicen, vas a ganar el bruto 300.000 pesos y después terminas ganando 110. ¿Está? Mira, esas dos cositas, Nico, más que nada. Sí. Para pasar al tema plata y contratación y todo eso. Sí. Pensé que ibas a decir, faltan 10 minutos. Me hiciste acordar a esos tiempos que cambiábamos de Zoom. Ya no se olvida. Ah, no, ¿viste? Venimos bárbaro ahora. No, bueno, sí, hay montones de cosas para hablar. Hoy fíjense que la cosa cambió mucho, las organizaciones también cambiaron mucho. Hoy uno se queda asombrado de la vorágine. Está bien, uno de ustedes me puede decir no consigo trabajo, es cierto, pero hoy asombra la vorágine con que los jóvenes cambian de trabajo. Yo soy de la época donde vos entrabas a trabajar a un lado y no te querías ir ni en Pepe. Vos te formabas ahí, te hacías ahí, y por ahí pensabas que toda la vida ibas a estar trabajando ahí. Hoy los cambios son permanentes, entran a trabajar. Yo me he quedado asombrado a veces con compañeros de ustedes que ya se han recibido, que han entrado a trabajar en empresas importantes, grandes, y de repente hablas con ellos, ¿dónde estás trabajando? No, estoy en Coto. Y ahora, no, me cambié. ¿Y ahora dónde estás? Y ahora estoy en Unilever. Y a los 2 meses lo encontrás de vuelta, 3 meses, y dicen, dejé ahí porque me voy a Nueva Zelanda 1 año y medio. Existen más posibilidades, evidentemente, ¿no es cierto?, en determinados momentos. En estos momentos debe ser muy difícil, ¿no?, con el tema de la pandemia, recesión. Pero bueno, y las empresas eso lo saben también, ¿no? Eso lo saben. Hay un cambio y un recambio permanente, ¿no?, una rotación permanente en el personal. Y a veces eso juega en contra. A veces juega a favor, a veces juega en contra, ¿no es cierto? Pero bueno. El otro tema es el tema que tiene que ver con... Sí. A YPF le pasó ahora con el tema de los retiros voluntarios. Lo ofrecieron para gente esperando sacarse gente de más de 50 años y se fueron un montón de chicos de 30, 40, bueno, chicos, gente de 30, 40 años. Y se sorprendían e incluso a nosotros nos dijeron en una charla que YPF estaba preocupado porque no tenía... no anclaba al personal, ¿viste? Como que algo pasa que la gente no quiere trabajar ahí, la gente joven no se quiere quedar ahí. ¿Viste? No, se da muchísimo eso. Lo que pasa es que a veces uno se imagina que entrar a trabajar en una empresa de ese tipo es decir, entré en YPF,
entré en Aloar, entré en... Y después vos te llevas, cuando entras ahí, pasa un año, te llevas la sorpresa de que no es tampoco todo lo que uno se imagina que es, y aparte que se vive de otra manera, se busca otras cosas, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé. A mí me parece que, si ustedes me piden una opinión a mí me parece que está bien, me parece que está bárbaro, ¿viste? Si vos tenés una determinada edad y podés compatibilizar, disfrutar la vida con generarte capacidades para ejercer una profesión, y en lugar de querer hacerlo desde los 25 años y encerrarte en un ámbito laboral y darle para adelante, y entre los 25, 27, 28 años no tener compromiso, 20, 30, 31, 32, no tener compromiso y disfrutar un poco más de la vida, pasear, recorrer, ahora que se puede, irte a Australia, Nueva Zelanda, donde se te den las ganas, pero hacelo, ¿viste? Esa ya la acomodar solo. Yo, mira, una vez se recibe tantos golpes y después te vas acomodando. Mira, yo en el año 87 me recibí y dije, lo dije así, el día que me recibí, dije, nunca más piso esta puta facultad, pues me fui recontra enojado de la facultad. Esas fueron palabras textuales. En el año 95 volví a la facultad. A los 7 años estaba en la facultad de vuelta y ya hace 20 que vivo de la facultad. Así que 20 y pico de años que vivo de la facultad. Así que bueno, ¿viste? La vuelta de la vida te van llevando por distintos caminos. Y bueno, y me jubilaré acá, ¿qué va a hacer? Yo me quedé en el laboratorio a los 30 años, ¿viste? Me sentía un dios ya adentro. Cuando menos me quise dar cuenta me habían pegado un boleo en el culo, ¿viste? Fue así la historia. Va, cerró y chao. Entonces, uno tiene que estar en una búsqueda permanente, ¿no? Una búsqueda permanente de satisfacción, cumplir con los demás, ser responsable. Pero bueno, así está planteada la cosa. Bueno, seguimos. El otro tema es el tema de la inducción, que es la capacitación que generalmente te dan las organizaciones. Bueno, Juan ahí, que estás vos también, Santiago, conocen bastante del tema que tiene que ver con la capacitación, con la orientación, con la inducción, con la formación. Y después, en los últimos 20 años, 25 años, ha aparecido especialmente determinados requisitos que tienen que ver con las normas de calidad, ¿no es cierto? Las normas, la gestión de la calidad te induce a vos a tener que capacitar de manera permanente a las personas dentro de la organización. Y hoy es difícil trabajar en empresas o encontrar empresas que no cumplan, por lo menos, entre comillas, con ciertas normas de gestión de calidad. Es importante que se puedan llegar a cumplir porque te lo exigen, ¿no es cierto? Carrefour le exige a sus proveedores que tengan un sistema de gestión de calidad, si no, no le compran los productos. Entonces, y dentro de esos sistemas de gestión de calidad, te inducen a que vos capacites a tu personal, ¿no es cierto? Tampoco hay que mentir, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en una oportunidad, estábamos trabajando para la facultad, estábamos haciendo auditorías a una empresa de recolección de residuos de San Isidro. Sí, de San Isidro. San Isidro, sí, un poco más al norte de San Isidro, un poco. Después de San Isidro, ¿qué viene para el norte? Pucha, que no me puedo acordar. Bueno, vamos a suponer San Isidro. Entonces fuimos contrataron a la facultad para hacer una auditoría. Entonces cuando fuimos, nosotros teníamos que hacer los seguimientos de los camiones, en ese momento no había GPS, bueno, hacer seguimiento de los camiones, de ciertas pautas, horarios, o eficiencia, productividad, todo eso, el método, hicimos el método, y después fuimos y pedimos los libros que tenían que llevar la norma, ¿no? Y me acuerdo que tenían en un lugar donde firmaban las capacitaciones, en el último año tenían la misma firma y con la misma lapicera de cada uno de los empleados. O sea que lo habían hecho 3 días antes, ¿viste? No capacitaban nunca. Entonces, en organizaciones chicas, donde no hay demasiado control y ese tipo de cosas se pueden hacer. En organizaciones más grandes es más difícil y tratan de cumplir con las capacitaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, el otro tema es aquel que tiene que ver dentro de esta inducción, que son las evaluaciones de desempeño, ¿no? Que es el proceso posterior el que sigue.
cual de alguna manera la organización va a estimar un rendimiento que vos puedas tener de la misma y de esa manera te va a dar vos una posibilidad de ubicarte, como recién decíamos, en una mejor situación o ver cómo te estás desarrollando en cuanto a la eficiencia dentro del ámbito laboral. O sea, hay distintos métodos para hacer las evaluaciones de desempeño, que ahora vamos a ir más o menos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que te van a evaluar? Y bueno, te van a evaluar las cualidades como persona, cómo te comportás, cómo te adaptás en el contexto en que te vas a desarrollar, cuál es tu personalidad, cómo podés contribuir, ¿no? Y esto tiene que ver con el potencial que se puede esperar de vos. Y después, bueno, ahí Adrián nos va a explicar, hay un método ahí que tiene, que él lo conoce bien, que tiene que ver con el método 360, ¿no? Entonces, dentro de esa evaluación de desempeño, tenemos los factores que generalmente se evalúan, ¿no? Que es el conocimiento del trabajo, la calidad del trabajo, cómo te relacionas con la persona, el tema de las emociones, la estabilidad emotiva, es un tema que es fundamental en cualquier organización. Miren, yo me acuerdo un tema que me pasó cuando me capacité, cuando entré en Impacto, bueno, me mandaron a capacitar. Dentro de la capacitación me pusieron un instructor. Tuve 3 meses de un instructor. ¿Quién era el instructor? No era un ingeniero. Me pusieron una persona, yo te imaginas, el viejo, todos le decían el viejo, tenía mi edad en ese momento. Era un tipo que estaba desde que se había inaugurado la planta, la conocía de memoria, era un fenómeno el tipo. Yo, viste, tenía un quilombo ahí en la torre, metía mano ahí, se me disparaba para cualquier lado, el tipo venía, tocaba ahí un cuarto de vuelta en la llave y el tipo me acomodaba toda la planta. El tipo sabía un montón. Entonces me entrenaron durante 3 meses y después me largaron solo. Empecé como jefe de turno. Me largan solo de jefe de turno con 5 plantas acá. En ese momento ya se cambió la modalidad. En algún momento cada jefe de turno tenía una planta. Lo mismo era en IPF. Después llegó un momento que dijeron, no, un solo jefe de turno para todas las plantas. Entonces me tocaron todas las plantas. En 3 meses, ¿qué diablo iba a aprender? Porque, por más voluntad, esfuerzo, capacidad, lo que quiera, ¿qué diablos iba a aprender yo de manejar toda una planta? Una de las primeras noches, me acuerdo que estaba en la planta de polietileno, estábamos tomando unos mates ahí en el panel, en la sala de control, con la gente de esa planta, eran 4, 5. Estábamos tomando unos mates, se cortó la luz, entraron a sonar todas las alarmas, la radio me explotaba, me llamaban de todos lados, me llamaban de IPF, nosotros teníamos que comunicarnos en ese momento con Petroquén, ahora cambió de nombre, bueno, con Mosconi, claro, porque recibíamos materia prima de IPF, pero a su vez nosotros estábamos interconectados con Petroquén, le mandábamos propano, bueno, un quilombo, de usina me llamaban, venteo por todos lados. Y yo no sabía para qué lado disparar. Digo, ¿y ahora qué carajo hago? Entonces, respiré hondo y me acuerdo que, bueno, se prendió la luz de emergencia en la sala. Y el muchacho que estaba ahí en el panel me dice, ¿y ahora qué hacemos, Nico? ¿Viste? Y el tipo tenía 20 años ahí adentro. Si no sabía él qué hacía, yo iba a saber menos yo que hacía 4 o 5 meses que estaba ahí adentro. Y sí, teníamos el panel todavía con las cartas de control, ¿no? Era todo analógico. Entonces le dije, nunca me voy a olvidar, me miró con una cara de chino, le digo, vamos a hacer una cosa, cortá todas las cartas, ponelas sobre la mesa, calentá agua y vamos a tomar unos mates. Y el tipo me miró con una cara de, dice, este loco, ¿qué está diciendo? Estaban todos corriendo como locos, porque la planta se había parado, y este me dice que quiere ver las cartas y tomar mate. Y si yo otra cosa no podía hacer. Entonces, mientras tomábamos los mates, miré las cartas y vi donde traté de analizar, ver dónde estaba el problema con los otros muchachos. Mira, acá puede pasar esto, puede pasar aquello, y lo resolvimos ahí en el momento. O sea que ahí tuve que apelar a la frialdad de mis emociones, porque si me enloquecía como estaba enloquecido todo el mundo, no lo íbamos a resolver el quilombo que estábamos teniendo en la planta. Entonces, en los momentos de crisis es donde se refleja especialmente las emociones, y más cuando tenés una responsabilidad en el trabajo. Si salís corriendo como salen corriendo todos, y es difícil que puedas llevar adelante algún tipo de técnica. Y ahí que están los muchachos que saben de seguridad. Yo me acuerdo, a ver, yo era el jefe de la brigada. No, en ese momento, ¿sabés dónde nos mandaban a capacitar? A mí no me mandaron porque hubo un lío y no pude ir. Nosotros nos mandaban a capacitar en la brigada, había un barco
no sé si todavía está, que estaba en Punta Alta, donde dentro de las bodegas del barco simulaban un incendio. Y a los jefes de turno, de todo el pueblo petroquímico, de YPF, los mandaban allá a Bahía, los vestían ahí adentro, le ponían una ropa, los mandaban ahí adentro con una manguera y se le venía el fuego encima y salía negro de ahí adentro. Entonces era como un bautismo de fuego, salías con un cagazo de la zamputa. A mí no me tocó, la verdad, no me mandaron por otra razón, pero me hicieron practicar ahí prendían, que ahora ya no se puede hacer más, en los fondos del terreno prendían 4 cajones, tiraban un poco de fuego, de gasoil, prendían ahí, íbamos con la manguerita y apagábamos. Cuando tuve el primer incendio grande, primer incendio que las llamas tenían 25, 30 metros de altura, no quedó nadie de la brigada. Los 5 que integrábamos la brigada, el jefe de la brigada, entonces tenía que abrir el rol de emergencia. Pero los muchachos que ya estaban más entrenados, y yo mismo, vimos 25 metros de altura, salieron disparando cualquiera para cualquier lado. Llamá a los bomberos de Ensenada, hermano, y apagalo vos, porque no estábamos preparados para ese tipo de cosas. El segundo incendio ya me agarró mejor preparado, pudimos más o menos controlar a la gente y pudimos más o menos ir acotando, enfriando un poquito de manera de poder controlar la situación hasta que llegaran realmente los bomberos. Pero eso te lo da la experiencia, te lo da los años. O sea, podía tener experiencia en el manejo de insucesos dentro de una planta de producción, pero ante el riesgo y el miedo, y no, las emociones son muy difíciles de poder controlar. Y ustedes ya están, algunos de ustedes ya están ejerciendo funciones de mucha responsabilidad en cuanto a seguridad. Hay otros que no, y yo me imagino cuando uno les cuenta esto, o sea, ¿y por qué lo contamos? Porque sabemos que hay muchos chicos que están empezando a cursar, que están en el segundo año, y que lo ven muy lejano esto, y no es muy lejano, el riesgo en plantas complejas como puede ser una refinería o como puede ser una empresa petroquímica es latente, es permanente, ¿viste? Y a veces los errores se cometen cuando más te se van, ¿no es cierto? Cuando te confías. Eso es lo peor que te puede pasar en empresas de ese tipo. Y cualquiera de nosotros ya formado y como profesionales seguramente vamos a tener responsabilidades de ese tipo. Entonces, la estabilidad en las emociones ante el riesgo es fundamental. La estabilidad emotiva frente al problema que se te presenta y muchas veces requiere de soluciones urgentes de resolver, también tiene o requiere de un tipo de formación o de una personalidad determinada. Y dentro de esa formación la capacidad analítica es fundamental. Cuando yo les digo, vamos, se va a poner a pava y dame unos mates y agarrar las cartas, yo lo que quería hacer era un análisis de situación. Con todas las cartas sobre la mesa, yo empecé a ver qué era lo que pasaba con una torre, qué pasaba con el hiper, qué pasaba con alguno de los compresores, para ver dónde podía estar la falla. Entonces digo, bueno, tengo que bloquear tal válvula para que no siga venteando, tengo que hacer algo como para poder ir acomodando la planta, frenarla, bajar carga. En ese momento no hay que bajar carga, se había parado todo. Lo que me puteaban eran los de YPF porque tuvieron que ventear ellos, porque ¿dónde carajo mandaban el gas residual si ya nosotros no lo estábamos recibiendo? Entonces, es fundamental. Y a veces te evalúan en función de cómo vos te comportás ante esos insucesos. Yo me acuerdo que en la empresa nosotros nos evaluaban de 2 maneras. Cómo te comportabas ante los quilombos y cómo y cuántos paros de planta tenías. ¿Por qué los paros de planta? Porque era el momento que vos veías los equipos cuando se desarmaban y cómo funcionaban. Cuando veías el principio del funcionamiento de los equipos. Porque era muy lindo ver un hipercompresor que tiraba 1200, 1300 kilos de presión para un reactor de polimerización. Pero ¿y qué pasaba ahí adentro? ¿Dónde vos veías los pistones, veías los circuitos, veías todo lo que tenía que ver con los lazos de control? No veías un carajo. Hasta que no tenía todo desarmado no veías nada. Entonces, ese era el momento ideal para poder ver las cosas. Entonces, a vos te evaluaban eso. Los jefes de turno decían, bueno, mirá, este tuvo 5, o la gente, ¿no? La gente, este tuvo 8 palos, 10 palos, 15 palos. ¿Te acordás cuando pasó tal quilombo? Hizo esto, hizo aquello. Y bueno, te evaluaban de esa manera.
Era una manera de evaluar. Desde el punto de vista de lo que dice la bibliografía, te vas a encontrar con montones de métodos, métodos que están escritos y que vuelvo a repetir, yo no sé hasta qué punto tienen aplicación. Esos estándares de desempeño. El cumplimiento de objetivos, sí, en determinadas organizaciones sí, se trabaja por objetivos, ¿no es cierto? Pero las mediciones de desempeño muchas veces son subjetivas, las escalas de puntuación más subjetivas todo, porque va a depender del evaluador. La lista de verificación, la evaluación comparativa, horrible compararte cómo te trabajabas vos con respecto a otro. Son elementos que se encuentran mucho en la bibliografía, pero en la realidad es difícil de poder aplicar o no llevan a mi criterio por lo menos, no llevan a ningún camino. Y algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando a uno le toca evaluar el desempeño de la gente que está trabajando con uno, es primero el tema de los prejuicios personales. No. Ahí nos lleva una subjetividad total y nos podemos equivocar. Si yo tengo un prejuicio personal porque me llevo mal con alguien, ese mal con alguien lo tengo que separar de cómo es su conducta en el ámbito laboral. Si tengo problemas personales, es una historia que no va en el camino de lo que necesita la organización. No va en el camino de lo que necesita la organización. Yo recuerdo, estando en el laboratorio, se me habían vendido las acciones del laboratorio, parte de las acciones las habían comprado unos italianos que venían de Brescia, de una empresa italiana de Brescia. Y nos mandaron a nosotros, cuando compran las acciones, los accionistas, mandan 3 técnicos, 3 profesionales, que iban a distintas áreas, y uno iba a producción. Y era un tano buenísimo. Para cómo yo era el único que hablaba italiano en la planta. Así que me llevaba bien con ellos, inclusive lo pasaba a buscar por el hotel, paraban ahí en el Hotel La Plata, 51 y 9. Tenía una relación excelente, pero ellos eran de Brescia, del norte de Italia. Y un día, hablando con él, estábamos en Nápoles, me acuerdo, yo hablando con ellos, tuvimos una discusión con el Tano, porque yo lo defendía a Maradona, y este tipo, yo no me di cuenta, ni lo pensé, este tipo que estaba en producción, que estaba ahí como supervisando el área de producción, era del norte, no me acuerdo si era de la Juve, bueno, era de Brescia. Y tuvimos una discusión muy fuerte con Maradona, y el tipo hablaba pestes de Maradona, claro. En Nápoles le había ganado el Scudetto a los norte, sabés que la bronca que le tenía, no, que era un esquifoso, que era esto, que era aquello, y discutí muy fuerte con él por Maradona. Y en un momento dado, ustedes no saben, pero en un momento dado hubo un caso de corrupción muy grande a nivel político en Italia, que se llamó el caso de la Mani Puliti. Y el juez que había descubierto esos casos de corrupción que eran terribles en Italia y que hizo caer el gobierno italiano, era un juez que era de la misma zona de donde era mi papá, que era del Campobasso, del Molise. Entonces se me escapó decirle al Tano, ustedes hablan de Maradona y tuvo que ir uno del sur para limpiar la mugre del norte. ¿Sabe dónde me mandaron? Me mandaron a trabajar a mantenimiento, me pasé 6 meses encerradito ahí en el área de mantenimiento, me volaron a la mierda, fui a hablar con el presidente del directorio, y el tipo lo que me dijo es, sí, bancátelo, ahora no podemos hacer nada, justo estamos en la transición, patatín, patatán. Bueno, con el correr de un tiempo volví a producción porque se hizo un agujero grande ahí, y yo estaba muy de chico ahí, conocía muy bien cómo se manejaba la cosa, entonces me necesitaron, me volvieron a parar. Pero vos fíjate cómo se mezclaron cuestiones personales con cuestiones laborales. Que ver una cosa con la otra. Yo puedo discutir todo lo que quiera con vos, pero en lo laboral no lo puedo mezclar. Entonces, este tipo de insucesos no tienen que ser tenidos en cuenta. El otro tema es, ahí se habla de la tendencia a la medición central. Tratar de quedar siempre bien con uno o con el otro. No, cuando hay que tomar medidas, las medidas se tienen que tomar ahí, hay que ser claro, concreto, certero, y hay que ir al grano, ¿no? Y después el tema de que, porque me cae simpático lo pongo acá, o porque me cae antipático lo saco. Son cosas que se tienen que eliminar totalmente del tema. Bueno, después ahí en los últimos años se ha trabajado mucho con aquello que tiene que ver con el potencial, ¿no? Y está el proceso de evaluación 30-60 que
bueno, que Adrián por ahí lo conoce un 60. poquito mejor que yo, no sé si lo querés explicar, si andás con ganas, no andás con ganas. 360, no 30-60. 360. Nada, Sí. más que nada eso, para ampliar un poquito, que ya hace varios años que la empresa mira más el potencial que el pasado. Ya está en las entrevistas de trabajo, en todos los métodos que utilizan, ya por ahí no importa tanto el antecedente, si bien sirve, sino en tratar de ver en el futuro dónde va a estar esa persona. Si bien la evaluación 360 no es solamente de potencial, sino de desempeño, pero ahí lo que se hace, lo que decía Nico, es para evitar estas subjetividades, que si vos te llevas mal con tu jefe, él te tire abajo, o que él se lleve muy bien y seleccione a alguna gente y a otra no, o te peleaste con un compañero y te voten para que no tengas un objetivo o algo. Entonces lo que hace la 360 es que participa todo el mundo. No es fácil de implementar y ni pocas empresas, porque obviamente esto no es fácil. Entonces, ¿cómo se evalúa? Con el mismo peso se evalúan entre, por ejemplo, los compañeros de área, evalúa a la misma persona el jefe del jefe también la evalúa, lo evalúa subordinados también, te haces una autoevaluación, o sea que todo el mundo está involucrado en esa evaluación. Entonces, obviamente, como dice ahí, no es para los puestos, cualquier puesto, porque si no sería los costos y el tiempo que llevaría, sino los puestos que vos decidas. Entonces, todo el mundo opina y se hace una evaluación un poquito más objetiva de la persona. Generalmente, no en las 360, por ahí no tan completas, pero también se están usando mucho hoy después de los 3 meses de prueba, que es también algo por ahí que decíamos al principio, que se usa mucho el monotributo y también se abusa mucho de los 3 meses de prueba. Se toma una gente de 3 meses y después o no se la toma y se juega con eso y se especula con eso y todo el mundo está con ese miedo esos 3 meses. Y después de los 3 meses generalmente se hace una evaluación profunda de esa persona para ver si es contratado o no. Eso por ahí un paréntesis. Digamos, por ahí no lo van a ver mucho lo de 360, pero generalmente las que más se aplican a las empresas son más lineales, ¿no? La del jefe a su subordinado. Y les cuento también algunas anécdotas que me han contado, no en mi caso, pero otras personas que han llegado a gerencias altas en empresas de telefonía, que también que esta persona le ponía buenas evaluaciones a gente que era muy mala, muy poca capacitada, abajo de él. ¿Por qué lo hacía esto? Porque tenía miedo a que le saquen el puesto de trabajo. Entonces, ese miedo hacía que él evaluara todo muy bien a la gente y no servía. No solo también por ahí lo hacen para favorecer a alguien, también lo hacían para rodearse de gente no tan capacitada y nunca tener riesgo de perder el puesto. Entonces, para todos esos casos es que se hace este tipo de evaluación. Y repito, lo más importante es el potencial. Hoy en día ven el futuro. Por eso hablábamos obviamente las generaciones que vienen y los chicos más jóvenes miran más a dónde van a estar y cómo lo ven a esa persona. Y fíjense que, no sé si salió una nota, creo que del Mercado Libre era, ahora se me fue el nombre, que cómo buscan a su gente, digamos. Entonces, cómo analizan a la gente que van a trabajar con ellos, ni hablar las empresas de tecnología, ¿no? Como Google u otros, por ahí ni miran el pasado, no les importa. No, miran más lo que le van a dar a esa gente en el futuro y qué capacidad por ahí de iniciativa, de trabajo en equipo, de libertad. Algo que no va a dejar esta pandemia es que muchas empresas van a empezar a trabajar ahí, en el home de la casa, ¿no? Y eso significa libertad y saber administrar la libertad y la responsabilidad. Entonces va a ser un cambio de paradigma para muchas empresas también. Ya vamos a ver cómo se van a ir desarrollando, ¿no? Pero bueno, un poquito era eso, ¿no? No hay mucho más de la 360. Sí, lo difícil, lo complejo de la implementación. Bueno, en eso que comentabas de que se rodea de gente mediocre es como el síndrome de Procusto, ¿no? Sería, viste que es una leyenda mitológica de no me acuerdo bien, pero bueno, es eso, es como que te rodeas de gente mediocre por miedo a que te superen, sí, ¿viste? Y pasó eso, después hasta que lo descubrieron, claro, y lo echaron, el tipo no lo descubrieron, digamos, se dieron cuenta de eso, pero, y lo echaron, obviamente. Puesto muy alto, pero bueno, hay gente que hace eso, en vez de rodearte de gente y ayudarla a crecer,
la frenás por miedo a que le saque el trabajo. Como no dar la información, gente que oculta, eso lo van a tener siempre, lamentablemente. Vos al contrario tenés que dar todo. Si vos estás bien, no tenés por qué tener miedo, pero bueno. Hay gente que no te da la información como si fuera secreto, ¿viste? De la Coca-Cola, que ya no es tan secreto como decimos. Pero bueno, pasa mucho eso, lamentablemente. Bueno, ya son las 11, ya los vamos a aburrir con esto. Hay alguna cosita más por ahí que tiene que ver con incentivos y prestaciones, pero yo creo que vamos a ir cerrando con esto.